Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Cruz, soy jefa del Departamento de Participación Social, Política y Cultural de la Secretaría de las Mujeres. Y en este 15 de mayo vamos a referirnos y a hacer un reconocimiento por el Día de las Trabajadoras de la Educación, de las maestras. Vamos a ponerle la mirada feminista a este día y vamos a rememorar a alguna de las maestras que la historia registra, aunque sea de manera tardía, pero que es necesario ponerlas hoy en el conocimiento de toda esta sociedad que en muchas ocasiones no reconoce o no ha conocido más que nada la labor de estas mujeres. Pues para dar a conocer a ustedes a esta génesis de el magisterio desde la mirada feminista, voy a colocar nada más a algunas de las maestras que hemos conocido a través de esta historia. En la historia de la antigüedad voy a presentar a ustedes a Hipatia de Alejandría, una mujer que se decía que era tan bella e inteligente como la misma reina Cleopatra. Esta mujer había sido hija o narran que había convivido más con su padre y que tenía hábitos que generalmente se les permitía a los hombres de su época, pero no a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en su casa tenía una piscina, entonces todos los días tempranito se metía a nadar. Y tenía un gimnasio donde hacía ciertos ejercicios de pugilismo. Dicen, yo entiendo que era como un poco de fortalecimiento de músculos a través de instrumentos como de pesas, ¿no? Posteriormente, nos dice la historia, salía de su casa y se dirigía a la biblioteca que había fundado junto con su padre, ¿no? Pero además había sido alumna de Ptolomeo y cuentan que también a veces había intercambiado la cátedra con el maestro Sócrates. Si ustedes recuerdan, Sócrates es como reconocido como el maestro, el que manejaba la mayéutica socrática, ¿verdad? Entonces ella pues había estado en esas cátedras y su trabajo consistía precisamente en, vamos a decir, en traducir las altas disertaciones que tenía tanto Ptolomeo como Sócrates en su caso, para ponerlos a la altura de jóvenes con quienes fundó muchas casas de estudio. Cuando se dirigía a la biblioteca, nosotros estamos hablando de la Biblioteca de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, según dicen las fuentes biográficas de esta mujer, ¿no? Ella fue la creadora y directora de esta biblioteca de Alejandría, que después cuenta la historia que se incendió, ¿no? Las cuestiones no se incendian, alguien tiene que prenderles fuego, ¿no? Entonces esa es la historia que nos han narrado, ¿no? Que la biblioteca se incendió. Pues resulta que cuando ella se dirigía una mañana a su biblioteca, bueno, como había fundado muchas casas de estudio, pues todo el tiempo se la pasaba viajando. En esas casas se hacían investigaciones con instrumentos antecesores de la brújula, ¿no? De los telescopios, de los juegos de geometría y hacían estudios sobre trigonometría y matemáticas, ¿no? No me extrañaría que conociera también los números, ¿no? Los números pitagóricos, ¿no? Entonces ella se reúne con jóvenes, funda casas de estudio y se dedica a viajar por todos esos lugares donde a ella la invitaban. Cuando los cristianos de las comunidades de base de esos años 300 después de Cristo empiezan a ver que esta mujer empieza a generar un poder muy amplio a través del conocimiento, lo que hacen es pues cuestionar por qué una mujer tiene tanto poder y tanta presencia en las casas de estudio. Yo me imagino y me atrevo a pensar que hasta se empezarían a quedar vacías sus catacumbas o los lugares donde ellos se reunían con los primeros cristianos, y entonces se empiezan a ir esas mismas personas pues a las casas de estudio, ¿no?
Cuando ellos se dan cuenta de esto, empiezan a azuzar a los cristianos para decir que esta mujer muy seguramente tenía pactos con fuerzas oscuras, ¿no? Y una mañana que ella se dirigía de su casa hacia la biblioteca en su carruaje, porque muy empoderada ella, pues tenía su carruaje, es interceptada por un grupo de cristianos que la bajan del carruaje, la arrastran y la empiezan a insultar precisamente diciéndole y reclamándole que tenga tanto poder y tantos conocimientos, ¿no? Ella argumenta que ella no está haciéndole daño a nadie, pero no la escuchan, la golpean, la azotan, la desgarran y con una concha de abulón la desollan, que quiere decir arrancarle los músculos y la piel hasta que quedaran solamente sus órganos, y entonces es quemada, incinerada en un monte que se llama Cinerón, ¿no? Termina con ella y con ese, acto seguido pues le prenden fuego a la biblioteca, ¿no? Y con eso lo que pueden salvar sus alumnos son algunos pergaminos con algo de las muchas investigaciones que ellos habían hecho sobre astronomía, sobre matemáticas, sobre física, ¿no? Entonces, lo resguardan en las otras casas de estudio, pero se quema gran parte de la biblioteca de Alejandría. Ustedes pueden buscar las maravillas del mundo antiguo y van a conocer la historia oficial de esa biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las primeras, o la primera maestra de la antigüedad que registra la historia. Otra de estas maestras o mujeres que demandan el conocimiento y que no solamente existiera el convento o el matrimonio para las mujeres en América es Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Esta monja jerónima se dedica, al no elegir el matrimonio, pues a estudiar durante toda su vida en el convento en el cual ella fue recluida e invitada a colaborar, a vivir, para no casarse, y finalmente logra tener en su celda más de 4,000 volúmenes. Recordemos que ella aprende a leer a la edad de 3 años y que de 8 años había leído toda la biblioteca de su abuelo, ¿no? Entonces, de 12 años, pues cuando se va a la corte virreinal a vivir, pues ya conocía buena parte de la literatura novohispana y de todos estos lugares de donde le llegaban los libros. Resulta que ella no solamente lee, sino también escribe, no entra en el molde de las monjas tradicionales que se dedicaban pues a escribir música o a cocinar o a costurar, ¿no? Sino que a construir conocimiento. Recordemos la carta, la respuesta a Sor Filotea, donde hace un listado enorme de mujeres y la contribución de cada una de esas mujeres a los contextos y a las épocas en que les toca vivir, y no solamente mujeres de iglesia, ¿no? Sino mujeres también. Precisamente ella hace alusión a Hipatia de Alejandría y a sus conocimientos, ¿no? Contrae el tifo, la fiebre amarilla, cuando tenía 44 años, porque pues finalmente la superiora y sus superiores le ordenan que se regrese a labores propias de las religiosas. Entonces queman lo mismo que a Hipatia, queman su biblioteca, ¿no? Entonces, sobre esta base de bibliotecas vueltas cenizas, renace o florece la carrera de las mujeres docentes, ¿no? En México, en los años de la Revolución, y yo hago mucho énfasis porque es cuando se inician las ligas feministas en México. Recordamos a Dolores Correa, esta mujer que fue maestra feminista y que puede empatar su labor docente con el feminismo como maestra normalista en los años precisamente de la Revolución, ¿no? Y que forma un grupo de niñas y mujeres jóvenes que después, cuando ella ya no está, son las que continúan colaborando en esas redes y ligas feministas. Entonces, en estas fechas en que hay muchísima
muchísimas mujeres docentes y que se conmemora y se celebra a los maestros, porque ese fue el origen de este día, el Día del Maestro. Nosotras visualizamos a muchísimas maestras, muchísimas docentes de todos los niveles, de preescolar, de jardín de niños, de primaria, de secundaria, de bachilleratos, de licenciatura, de carreras superiores, maestras de grado, que ahora han hecho investigaciones desmontando esa historia masculinizada en la que pareciera que están desdibujadas las mujeres, las docentes, como si no existieran, ¿no? Entonces, pues el reconocimiento para ellas tiene que ver con el respeto hacia su labor, hacia su profesión, de enseñar, de transmitir conocimientos, de facilitar las lecturas de libros muy grandes, de resolver dudas y de generar conocimiento en las nuevas, en las personas jóvenes, en la niñez, en los niños y las niñas, y qué mejor que hacerlo con sus lentes de igualdad de género, como ahora hay muchas. Desde luego entran también en esa categoría las mujeres que promueven las enseñanzas de género, las promotoras comunitarias, las mujeres de los círculos de lecturas, las maestras que están colocando estos cuentos o relatos para las niñas feministas, para las niñas rebeldes, para colocar una educación igualitaria que finalmente termine con romper todos esos prejuicios, fanatismos, y que no se repitan nunca más las historias como la de Hipatia de Alejandría o como de nuestra querida Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana. Voy a dejar aquí mi participación. No olvidemos que en las bases del conocimiento de nosotras pues están precisamente bibliotecas quemadas, ¿no? Entonces hay que ir por nuestros libros, hay que continuar en esta formación, en este tiempo de la contingencia. Hemos insistido mucho en que una de las formas de autocuidado precisamente es la transmisión de conocimientos y la lectura. Se han compartido muchos textos y muchos episodios aquí en las redes de esta Secretaría, y bueno, pues nosotras hacemos un reconocimiento a quienes hacen esta noble labor de construir, de pulir cabezas, de transitar en los laberintos, como dice la arquitecta Margarita Asensio, su creación de el conocimiento, ¿no? El nutrir a las y los jóvenes con estos mitos que son leyendas o mitos que nos dejan enseñanzas sobre el conocimiento, sobre la luz, la verdad, la lógica, y que los minotauros y los faunos pues son precisamente los prejuicios y los fanatismos, y a los que hay que exterminar con la espada de la verdad y el escudo de la virtud. Muchas gracias, muchas felicidades por este día. Nuestras leyes mexicanas, desde luego, y también los instrumentos internacionales, antes de que yo me vaya, reconocen la educación en este marco de los derechos de la UNESCO, el Departamento de la ONU para la Educación, y en nuestra legislación mexicana, por supuesto, nuestra Constitución, en nuestro artículo 3, hace hincapié en una educación científica y laica hacia la construcción de seres humanos libres, como dije, de prejuicios y de fanatismos. Muchas gracias y muchas felicidades por este día, maestras.